comenzaremos a desarrollar esta actividad en donde tenemos que utilizar los vectores para poder generar una homotesia, ¿ya? Ahora, lo primero que nosotros vamos a ver acá es identificar los puntos, las coordenadas, ¿cierto? De los puntos A y B, ¿ya? La idea es que nosotros utilicemos esta información para poder desarrollar nuestro ejercicio. Ahora, ¿hay otras formas de desarrollarlo? Sí, está la forma geométrica, ¿cierto? Que lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿ya? Pero lo vamos a hacer, ¿cierto? De manera vectorial para que no tengamos mayor dificultad. Entonces, vamos a partir primero identificando, ¿cierto? Las coordenadas del punto A, que en este caso, si ustedes se fijan, es el punto menos 3,3. Entonces, vamos a decir que el punto A, vamos a escribir acá, es el punto 3, menos 3. ¿Ya? Perdón, al revés. Al revés. Menos 3 en X y 3 en Y. Ahí sí. Y el punto B es el punto menos 2, menos 2. Ya, ahí sí. Entonces, tenemos estos dos puntos y tenemos que generar una homotesia con una razón de menos 1. ¿Qué significa esto? Significa que este menos 1 que está acá va a multiplicar a cada uno de los puntos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros matemáticamente? Nosotros decimos que nuestro nuevo A', ¿cierto? Que va a ser el resultado de hacer una homotesia en A, va a ser multiplicar el menos 1 por el menos 3,3. ¿Bien? Ahora, ya partió con su... Sí. Esperen, chicos. Ya, ahí sí, perdón. Estaba... Ya. Entonces era menos 3,3. Ahora, ¿qué hacemos matemáticamente? Multiplicamos. ¿Ya? ¿Cómo se multiplica? Término a término. Ya recuerden, el menos 1 multiplica el menos 3 y el menos 1 multiplica al 3. Entonces, ¿qué nos va a dar de resultado? Nos va a dar el punto. Menos 1 por menos 3, 3 positivo. ¿Ya? Y el menos 1 por 3 me va a dar menos 3. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ahora graficar. Grafico este punto y ¿qué le coloco? A'. Entonces voy a mi gráfico, veo el punto 3, menos 3, que va a quedar acá abajito, y va a ser A'. ¿Bien? Eso que hice yo recién es realizar una homotesia con el punto A. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Realizar una homotesia, pero ahora con el punto B. ¿Ya? Entonces, tengo mi punto B, lo vamos a hacer con otro color para que veamos la diferencia. Vamos a tener mi punto B, que en este caso va a ser mi B', ¿y qué vamos a tener? Vamos a multiplicar por menos 1. ¿Multiplicamos a quién? Al menos 2, menos 2. Ahora, ¿siempre se multiplica por menos 1? En este ejercicio sí, porque tenemos una razón de homotesia menos 1. Cuando la razón de homotesia cambia, por ejemplo acá en la C, que es un cuarto, vamos a multiplicar por un cuarto. ¿Ya? Si la razón de homotesia es 10, multiplicamos por 10. ¿Ya? Todo va a depender, ¿cierto?, de la razón de homotesia que esté considerando. Ahora, vamos a realizar la multiplicación. ¿Qué nos va a dar de resultado? Nos va a quedar de resultado menos 1 por menos 2 va a dar 2 y menos 1 por menos 2 me va a dar 2. ¿Bien? Y ese puntito de acá lo voy a graficar y le voy a colocar como nombre B'. Entonces voy a mi gráfico, cuento desde el punto de origen, que era el P, 2 a la derecha, 2 hacia arriba y genero
mi punto B'. Bien, ahora, como ya lo hice con todos los puntos de mi figura, que en este caso eran 2, ahora puedo tomar mi regla y generar, ¿cierto?, un segmento para poder unir estos dos puntos. ¿Ya? Y voy a unir estos puntos desde B hasta A. Y ahí tendría, ¿cierto?, mi homotesia aplicándola, ¿cierto?, de manera vectorial. ¿Ya? Si te fijas, no hice ninguna raya. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo voy a comprobar de que eso está bien hecho? Yo que puedo comprobar esto de la siguiente manera. Si yo tomo una regla, yo voy a poder unir el A con el A' y voy a pasar exactamente por el centro. ¿Se fijan? Por ejemplo, ¿cómo puedo comprobar de que esto sea homotesia? Para que sea homotesia, esta línea de la a la prima tiene que pasar exactamente por el centro de homotesia. Y a la vez, perdón, acá, y a la vez, el B con el B' también debe pasar por el centro al momento de unirse. A ver, vamos a dejar ahí. Entonces acá yo puedo trazar otra línea y vamos a ver de que también vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener como pasa, ¿cierto?, por un punto otro. Ahora, no tenemos una figura, tenemos una línea, ¿ya? Pero imagínense que esto sea un segmento de un triángulo, un lado de un triángulo. Ya se formaría, ¿cierto?, la figura homotética. Ahora, tal vez, como es una figura simple, ustedes no, quizás no pueden ver bien el cómo queda, ¿cierto?, esta figura trasladada, ¿cierto?, homotética con un -1. Ya, pero más adelante tal vez podamos hacer un ejercicio en donde sí se puede apreciar un poco esta homotesia. ¿Ya? Pero de esta manera yo puedo generar la homotesia vectorial, ¿ya? Identificando primero el punto que tiene cada elemento. Si es un triángulo, vamos a tener 3 puntos. Si tenemos un cuadrado, 4 puntos. Y así sucesivamente. ¿Ya? En este caso, como era un segmento, tenemos solamente 2 puntos. Y a ese punto lo multiplico por K. Y al multiplicar por K, obtengo el punto imagen. ¿Ya? Y ese punto imagen, recuerde que tiene una comita arriba, que se llama prima. ¿Ya? Entonces ustedes dibujan las dos imágenes, las unen y tenemos nuestra figura homotética. Ahora, lo que yo hice en verde era como para comprobar de que efectivamente estaba bien lo que hice. ¿Ya? Porque si yo uno el B con el B' y el A con el A' y no se cruzan justamente en el punto P, es porque algo malo hice. ¿Ya? Eso es como lo que tienen que considerar. Sí, no hay problema. Vámonos al tiro acá. Bien, chicos, fíjense acá. Tenemos que explicar, ¿cierto?, cómo desarrollar una homotesia de este triángulo, ¿cierto?, ABC, con respecto al punto P. ¿Ya? Fíjense bien, ya no estamos con respecto al origen. ¿Ya? Mi centro no va a estar en el origen, sino que va a estar en el punto P. Y la razón de homotesia va a ser 1/4. ¿Ya? O sea, esta medida voy a tener que dividirla en 4 y encontrar, ¿cierto?, el punto B'. Esta medida de acá la divido en 4 y obtengo la medida del punto A' y lo mismo hago con el C. ¿Bien? Ahora, ¿cómo lo puedo hacer vectorialmente? Porque este ejercicio es distinto al anterior. ¿Ya? Si se fijan, este ejercicio tenía un P centrado en el 0, 0. El B también está centrado en el 0, 0. Pero el C y el D no están centrados en el 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo para poder matemáticamente encontrar el valor, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es trasladar, ¿cierto?, mi punto B para poder encontrar el resultado que estoy buscando. ¿Ya? O sea, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos dos caminos en realidad. ¿Ya? Tenemos el camino matemático, que es el mismo que estábamos haciendo recién nosotros, que es trasladar toda nuestra imagen. Ya imaginemos que nosotros vamos a trasladar
el triángulo y el puntito, y vamos a hacer que nuestro puntito llegue hasta acá, ¿ya? Vamos a hacer que el P, ¿cierto? Que está en el 1,-2, lo vamos a mover hasta acá, ¿ya? Y lo vamos a dejar aquí, ¿bien? Pero si yo muevo el P hasta acá, tengo que mover el C, tengo que mover el A y tengo que mover el B, ¿ya? Eso es primordial, ¿ya? Para poder hacerse todo este trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero, muevo, ¿cierto? El P hasta el 0, ¿ya? ¿Cómo lo voy a mover? 1 a la izquierda, 2 hacia arriba, ¿cierto? Eso es como el movimiento que yo hago, ¿ya? Entonces, ese movimiento va a ser un 1 a la izquierda, 2 hacia arriba, ¿ya? Para que el P quede aquí, como un P', llamémoslo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo mismo con todos los puntos, ¿ya? O sea, el A se mueve 1 a la izquierda y queda aquí, ¿cierto? Entonces va a ser mi nuevo A. El C, 1 a la izquierda, 2 hacia arriba. Aquí va a estar mi C. Y el B, 1 a la izquierda, 2 hacia arriba, me va a quedar acá arribita, me va a quedar el C. Entonces, ¿cierto? Aquí voy a obtener mi nuevo ABC. ¿Ya? Lo voy a unir igual para formar la figura. Ahora, esto va a ser como nuestro borrador, ¿ya? Porque para yo poder aplicar, el K igual a un cuarto, lo debo necesariamente aplicar con un vector que nazca del 0, 0. ¿Ya? Eso se los voy a explicar a continuación el por qué. Ya. Entonces, si se fijan, lo que yo hice fue mover mi triángulo, ¿ya? Recuerden que mi triángulo lo puedo mover en realidad como yo quiera, ¿ya? O sea, yo acá tengo mi triángulo, ¿cierto? ABC, perdón, la de arriba era B. Ahí sí, le había puesto ACC. Y ahí sí, ABC. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es generar una homotecia pensando de que este punto P va a estar aquí en el centro, ¿ya? Ese es nuestro problema cuando trabajamos en el plano cartesiano, ¿ya? De que nuestro P necesariamente tiene que estar en el centro para poder generar una homotecia utilizando estos vectores, utilizando la multiplicación del vector por nuestro K. Si yo no tengo esto en el centro, si yo no tengo el P en el centro, no voy a poder hacerlo, ¿ya? Y si desean, podemos hacer la prueba para que vean cómo es que resulta, ¿ya? Para que vean que en realidad nos forma homotecia. Miren, ¿cuánto va a costar este nuevo A? ¿Qué coordenadas tiene ese nuevo A? ¿Qué coordenadas tiene? Menos 10, -10, 0. menos 10, 0, ¿cierto? Porque está justamente sobre el eje, ¿ya? Entonces, primero voy a calcular el A', ¿ya? Que es con menos 10, 0. Entonces, el A' va a ser igual a un cuarto por menos 10,0. ¿Cuánto me va a dar esto? Me va a dar menos 10 cuartos, coma 0, partido en 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale 10 cuartos aproximadamente en número decimal? Vamos a dejar acá abajito, no importa que no ocupamos más espacio. Bueno, 10 dividido en 4 es 2,5, ¿sí? Porque este es 5 medios, la mitad de 5, 2,5, ¿sí? Sí, ya, menos 2,5. Y eso va a ser 0,0. Por lo tanto, mi A' va a estar por aquí, aproximadamente, ¿ya? Ahora, lo voy a hacer en chiquitito, porque después vamos a tener que devolvernos, ¿ya? Recuerden que aquí yo me trasladé el P, pero después me tengo que devolver con el P, ¿ya? Así que eso, pero por mientras vamos a tener nuestro dibujito ahí nomás. Entonces, ya tengo listo el A. El A, que estaba en menos 10,0, lo multiplico por un cuarto y me quedó
en el menos 2,5, 0. ¿Por qué menos 2,5? Porque si yo divido 10 con 4, me va a dar 2,5. ¿Ya? Esa es la razón. Ahora, si yo hago el B', por ejemplo, el B', ¿qué coordenadas tiene? Menos 8,4. Menos 8,4. Ah, perdón, y eso lo debo multiplicar por un cuarto. Ahí sí. Entonces sería cuarto por menos 8,4. ¿Cuánto me va a quedar eso? Menos 8 cuartos, 4 cuartos. Recordemos que cuando multiplicamos por una fracción, multiplicamos el 1 por el numerito, dividido en 4. Número por el 1, partido en 4. ¿Ya? Entonces en este caso me va a quedar 8 partido en 4, negativo, y 4 partido en 4. ¿Ya? ¿Eso cuánto me da? ¿Cuánto me da eso? A ver, 8 partido en 4. ¿Cuánto da? Menos 2. Menos 2, ¿cierto? ¿Y 4 partido en 4? 1. 1. ¿Cierto? Porque son enteros. ¿Ya? Entonces, generé el punto menos 2,1. Entonces voy acá a mi gráfica, veo menos 2,1. Va a estar acá. B'. ¿Se fijan cómo que va formando la misma figurita del triangulito? Ahora el C debería estar como por acá abajito, ¿cierto? Como para finalizar. Ahora, el C lo vamos a hacer acá con rojo. Vamos a tener lo siguiente. De hecho, nos vamos a mover un poquito más acá para poder trabajar y que quede ordenadito. El C tiene como puntos coordenados el menos 6 con el menos 2. Entonces, vamos a tener, vamos a dejarlo acá, menos 6, menos 2. Vamos a tener un cuarto por menos 6, menos 2. Y eso me va a dar menos 6 partido en 4, menos 2 partido en 4. Ya, ahora, ¿cuánto me va a dar de resultado eso? No sé, puede ser. ¿Ahora qué tal me escuchan? ¿Sí? ¿No? Es que puede ser que baje eh, la saturación del internet acá en el colegio. ¿Cómo se escucha ahora? ¿Volví o no volví? Um, sí. Ya. Esperen. Está, sí. Sí, 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 sí. Ya, ahí estamos. Se voy a tirar agua bendita. No le temo algo que no existe. Fíjese. Ya, ahí sí. Ahí está. Chicos, he vuelto. Igual lo seguí por el chat. Así que no hay problema. Bien, ¿ahora se ve bien? Sí, ahora sí. Sí, profe. Sí, profe, Ya. se ve bien. Ok. Fue un problema a nivel de colegio en todo caso porque
De hecho, recién salieron otros profes avisando de que no hay internet. ¿Ya? Así que eso. Sí, tal vez fue el pobre router que no pudo aguantar tantas conexiones. Explotó. Ya, a ver, continuemos entonces. Recapitulemos. Estábamos realizando una noticia de nuestro último punto C, ¿ya? Que habíamos dicho que era el punto menos 6, menos 2, ¿ya? Y lo multiplicamos por un cuarto. Esto nos daba menos 6 partido en 4 y menos 2 partido en 4. Y tenemos que averiguar como a qué decimal corresponde, ¿ya? Entonces, tenemos menos 6 dividido en 4. Menos 6 dividido en 4 es 3 medios, que sería 0,6. 1,5. ¿Sí? Ah, sí, 6 dividido en 4 es 3 medios, la mitad de 3 es 1,5. Negativo. Ya, 1,5 negativos. Y tenemos la mitad de 1, que sería 0,5. Negativo. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro puntito menos 1,5, menos 0,5. Ahora, ¿cómo ubico ese punto? ¿Cierto? Tiene que estar en el plano. Entonces, parto acá del 0, 0, cuento 1,5 a la izquierda, que estaría acá, y 0,5 hacia abajo. O sea, llegaría a ese punto aproximadamente. Y ahí tendría mi C'. ¿Bien? Entonces, puedo formar un pequeño triangulito. Ya, de hecho, vamos a usar la regla igual para que nos quede bien. Eh, a ver, por ahí creo yo. Donde vamos a trazar nuestro pequeño triangulito. Ahí sí. Vamos acá. Aquí. Y acá abajo. Ahí sí. Entonces, bueno, pasé de largo. Bien, aquí tenemos entonces nuestro triángulo que, si ustedes se fijan, perdón, si ustedes se fijan, este triángulo es como homotético al punto P, ¿cierto? Si yo uno, si yo tomo mi regla, y se fijan, el B con el B' se unen con el P, que está en el 0, 0. ¿Ya? El A con el A', obvio, ¿cierto? En línea, ¿cierto? Y con el C, oh, perdón, se me achicamos todavía. Y con el C pasa exactamente lo mismo, miren. El C' llegan al P. Ahora, sí, en el día que sea exactamente lo mismo, Benja. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Originalmente, ¿cómo era mi problema? Mi problema era con este A, B, C y el P que está acá abajo, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo mi resultado, ¿cierto? Que es una imagen más pequeñita, que vale un cuarto de la original, ¿cierto? Porque eso significa el K. Si se fijan, es un cuarto de la original, pero esto lo debo trasladar abajo. Me debo devolver. O sea, si yo me fui 1 a la izquierda y 2 hacia arriba, ¿qué tengo que hacer ahora para llegar a mi ejercicio original? Trasladarlo de vuelta, o sea. Trasladarlo de vuelta, ¿cierto? O sea, ahora es 1 a la derecha y 2 hacia abajo. Entonces, cada punto que yo tengo, lo voy a trasladar 1 a la derecha, 2 hacia abajo, por lo tanto, mi B' final va a ser este, ¿ya? El A, 1 a la derecha, 2 hacia abajo, va a estar aquí, llamémoslo A', y el C va a estar 1 a la derecha, 2 hacia abajo, va a estar aquí. Y ahí va a estar mi C'. Los voy a unir y los voy a... les voy a mostrar que efectivamente es una homotesia.
Ahora, esto va a pasar siempre que nuestro punto P no esté en el origen, ¿ya? Porque para trabajar de manera vectorial, yo necesito multiplicar por el K, pero siempre y cuando el P esté en el 0, 0. Si no está en el 0, 0, voy a tener que hacer esta traslación, ¿ya? Porque me imagino yo que el que trató de hacer el ejercicio multiplicó por 3 por un cuarto y cuando graficó se dio cuenta de que no tenía nada que ver la homotesia y no se formó. ¿Ya? Ahora, en rojo les voy a mostrar cómo queda ahí la homotesia. Miren, Sí, profe, y ahí queda. ahí queda bien. Se alinean. Sí, pues ahí queda alineado con el punto P. Miren, justamente acá o es mucho o es poco, como que no. Ahí tendría que dejarla. Miren, y ahora yo puedo unir el B original con el B' y pasa por el P. Con el A, obviamente es colineal, así que no hay problema. ¿Se fijan? Pasa. Oh, ya se quedó. Ahí sí. Ahí. Y con el C pasa exactamente lo mismo con esto. Entonces acá del C, yo puedo tomar la línea y trazarla para allá. ¿Se fijan? Y ahí queda la homotesia respecto al original. Ahora sí, igual puedo trazar las líneas arriba y la imagen que yo hice al principio me va a generar igual una homotesia. Ya, pero recuerden que ese P era un P ficticio, ese triángulo también era un triángulo ficticio y lo trasladé para poder formar la homotesia. ¿Ya? Y luego ya que tengo esta figura de imagen de resultado con colores, la volví a trasladar para que esta fuese mi original. Ahora, antes de obtener esta última coordenada, por ejemplo, antes de obtener este B', ¿cierto? Lo que uno hace es multiplicar. Siempre uno multiplica el K por la coordenada, el K por la coordenada, el K por la coordenada. Y ahí uno obtiene el prima, ¿cierto? Entonces, luego de obtener el prima, uno lo ubica en la recta, y en este caso, si yo trasladé el P, lo vuelvo a trasladar los primas. ¿Ya? En el ejemplo 1 que vimos acá, yo no tuve que trasladar el P, porque el P ya estaba en 0, 0. Entonces ahí simplemente multiplico por el K y obtengo el resultado al tiro. ¿Ya? Por ejemplo, en el B, como el P ya está en el 0, 0, multiplico por menos 1 y obtengo la imagen al tiro. ¿Ya? No tengo que hacer nada extra. Pero acá sí. Aquí yo sí tengo que hacer la traslación. Tengo que mover el P al 0 para poder hacer la traslación y poder hacerlo vectorial. Quizás ustedes van a necesitar completar un poquito más acá, ¿cierto? El plano cartesiano porque no va a alcanzar, ya porque se va a mover bastante. Ya, pero después ustedes pueden devolver y les va a quedar la imagen aproximadamente por acá. ¿Ya? Ahora, ¿algún ejercicio del ítem 2 que les gustaría revisar? Sí, por supuesto. Bien, en el ítem 2, primero leamos la indicación. Dice que tenemos que determinar las coordenadas del centro de homotesia y el valor de la razón K. O sea, aquí ya vamos a tener el ejercicio listo, pero nosotros tenemos que saber dónde está el centro, cuáles son las coordenadas y cuánto vale K. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hago? Con mi regla. Tomo mi regla, me ubico aquí entre el C y el C' y tiro una línea. Y los uno. Uno el C con el C'. No importa la línea que pase de largo, da igual. Luego hago lo mismo con el B y el B'. Me ubico entre esos dos y trazo una línea. Por ejemplo acá. Entonces llego, trazo mi línea y que una, ahí sí, B con B'.
Y finalmente, o sea, el A con el A'. Busco, ¿cierto? Los vértices y los 1. Ahí. Y vamos a obtener otra línea. Listo. Bien. Y ahí ya tenemos como nuestra motesia. El punto motético está claro, ¿cierto? O sea, donde se cruzan las tres líneas. ¿Ya? Entonces ese nosotros lo vamos a llamar nuestro punto O. Y tenemos que calcular qué coordenadas tiene. O sea, perdón, este es nuestro punto P en realidad. ¿Qué coordenadas tiene? ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Menos 1,2. Vamos a colocar acá. Menos 1,2. Ya, ese es el valor, ¿cierto?, del punto O el punto P, en realidad, como ustedes lo deseen. Ahora tenemos que saber el K, ¿cierto? Tenemos que averiguar nuestra razón. Ahora, si yo miro estas dos figuras, veo que esta figura chiquitita se redujo, ¿cierto? Se achicó, porque el original es el ABC. La imagen es el A', B', C'. O sea, los primas son las imágenes, es el resultado. Entonces, del original al resultado, vimos que se encogió. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué significa esto? Como se encogió, este K va a estar entre 0 y 1. O sea, va a ser una fracción, porque se encogió. Ahora, va a ser una fracción positiva porque la imagen está en el mismo lado del original con respecto al centro. ¿Se fijan? Cuando la imagen queda al otro lado del centro, significa que es negativa. Pero como está en el mismo lado, es positivo. Ahora, ¿cuánto se habrá ¿cuánto se redujo esto? ¿Qué distancia hay del P al C? Que es la más fácil. 1, 2, 3, ¿cierto? Y del P al C', 1,5. Entonces de 3 se redujo a 1,5. O sea, ¿cuánto se redujo? 2, ¿no? O sea, ¿Cuánto se redujo? Bueno, yo les dije anteriormente que para encontrar el valor de K teníamos que dividir, ¿cierto? ¿Qué dividíamos? El resultado dividido en lo original, ¿cierto? sí. Ya, y si nosotros desarrollamos ese 1,5 de resultado dividido en 3, ¿cuánto nos va a dar? 0,5. 0,5 o un medio. O sea, el triangulito imagen es la mitad del triángulo original. ¿Cierto? Ahora, yo pude haber tomado la distancia del B con el B', pero la verdad es que esas diagonales para medirlas es más complejo. ¿Cierto? Entonces yo me aproveché de que el C con el C' estaban en una línea y podía contar fácil. ¿Ya? Pero como todo esto es proporcional, con cualquiera de las letras que yo lo haga, me va a dar el K. Entonces el K, en este caso, va a ser 0,5. O también lo pueden escribir como un medio. De ambas formas es válido. Entonces aquí, ya, entonces, lo primero, para encontrar el O, ustedes con una regla unen los B' con los B, los A' con los A, los C' con los C, ¿cierto? Pero para encontrar el K, nosotros vamos a tener que buscar una distancia, ¿ya? Tenemos que buscar la distancia del centro con el original y la distancia del centro con la imagen. Con el B era difícil porque la verdad es que estar midiendo estas diagonales, tal vez me iba a costar un poco, ¿ya? Porque no tengo la medida. Con el A es peor, ¿cierto? No voy a poder encontrar una medida a esa diagonal. Pero si se fijan en el C, esto es lineal. Pasa justamente por cuadraditos. Entonces yo puedo contar los cuadraditos. Y puedo contar que hay un cuadradito y medio del centro al C y hay tres cuadraditos del centro, o sea, bueno, del centro al C' hay 1,5 y del centro al C hay tres cuadraditos. Entonces recordemos que para calcular el K, ¿cierto? Que eso también lo vimos como contenido, tenemos que dividir la imagen con lo original. ¿Ya? Esa división sí o sí se debe hacer de esa manera y en ese orden para encontrar el K. Entonces, ¿qué hago? Tomo la distancia que encontré acá, que yo dije que era 1,5 esa distancia,
1,5, y esa distancia la dejo como numerador. Y la otra distancia que encontré, que era la distancia del original, que era 3, la dejo en el denominador. Y luego desarrollo esto. Lo resuelvo. 1,5 dividido en 3. ¿Ya? Y luego eso me da 0,5. Y el 0,5 va a ser el K. ¿Ya? De esa manera se calculan los K. Considerando una distancia, ojo, una sola. Puede ser el A, el B o el C, da lo mismo. ¿Ya? Pero teniendo una distancia, ustedes pueden calcular el K. Bien. Ahora, por ejemplo, aquí en la B, ustedes van a sacar la distancia, me imagino yo, con el A y la prima, porque ahí están lineales. Ah, sí, sí, eran distancias en realidad. Ya, por ejemplo, acá ustedes van a tomar distancias que sean relacionadas entre sí. Ya, tratar de contar cuadraditos, contar diagonales, ¿cierto? Para poder hallar los valores, por ejemplo, SD, SA, CD. Ya, esta va a ser una razón negativa. La de acá igual es negativa y la de abajo es positiva. ¿Ya? Y basta solamente con estar trazando la línea. Ojo, acá unen el F con el F', el E con el E', ¿ya? Aquí se unen al revés. ¿Ya? Ahí no van a tener problema en eso. ¿Ya? Ustedes tienen que unir, sí o sí, las letras que correspondan. ¿Bien? Ok, miren, queda un minuto antes de que toquen el timbre, así que vamos a revisar rápidamente la lista porque vi que varios llegaron. ¿Ya?